Jesús continuamente salía al encuentro de las personas para compartir, aprender de ellas, sanarlas, consolarlas y acompañarlas. Nosotros queremos seguir a Jesús y ser como Él, en un encuentro diario cargado de mucho amor y esperanza. Por eso hoy mismo empieza por hacer lo necesario, luego haz lo posible y de pronto estarás logrando lo imposible. Al Encuentro, un proyecto de amor para que junto a Erwin y el Padre Pierre te encuentres diariamente contigo y con tu hermano. Bienvenidos. Muy buenos días, queridos amigos que nos escuchan en Los Ángeles, San Diego y Tijuana a través de Guadalupe Radio 87.7. Gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de su programa Al Encuentro. Es un gusto estar nuevamente compartiendo este camino de fe y avanzando hacia la santidad. Soy Padre Pierre y durante una hora estaré acompañándolos junto al equipo de Fusalmo El Salvador. Estoy acompañado como todos los días de Erwin y Mayra. Buenos días. Muy buenos días, Padre, buenos días, Mayra, y también un saludo muy especial a todos nuestros amigos que nos sintonizan ya desde bien tempranito acá en Guadalupe Radio en el 87.7 en vivo para Los Ángeles, San Diego, Tijuana y el resto del mundo a través de la aplicación móvil. Muy buenos días, vamos a iniciar semana, iniciamos también jornada laboral hoy lunes, pero la vamos a pasar bien con el tema en compañía también de todos ustedes. Buenos días, Mayra. Muy buenos días a todos nuestros amigos radioescuchas. Gracias por acompañarnos una semana más en este programa tan hermoso Al Encuentro. Hoy es lunes de alegría. Recuerde que en el cuarto segmento estamos esperando sus llamadas para conocer un poco más de cómo vive los retos, cómo dar respuesta a la pregunta, algún comentario acerca del tema que vamos a desarrollar este día. Recuerde que puede contactarnos al 626-444-4445. Muy buenos días. Reitero nuestro más cordial saludo a todos nuestros queridos radioescuchas de Los Ángeles, San Diego, Tijuana y el resto del mundo. Bienvenido nuevamente a su programa Al Encuentro. El regalo que María nos hace al darnos a Jesucristo es el perdón que renueva la vida. Encomendémonos a María con fervor y recta intención, rezando un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Historias de vida que nos animan a encontrarnos con la santidad. A continuación, el Santo del Día. Este día conoceremos a San Esteban protomártir. Se le llama protomártir porque tuvo el honor de ser el primer mártir que derramó su sangre por proclamar su fe en Jesucristo. San Esteban era uno de los hombres de confianza de los apóstoles. Habló y defendió muy bien a Jesús, que entre los judíos generó cierto desconcierto. Por tal razón, la tradición señala que fue llevado ante el Tribunal Supremo de la Nación, el Sanedrín, para ser acusado con falsos testigos, los cuales argumentaron que Esteban afirmaba que Jesús iba a destruir el templo y a acabar con la ley de Moisés. Sin embargo, el santo no se atemorizó y, por el contrario, anunció un impresionante discurso en el cual fue recordando toda la historia del pueblo de Israel y a través del cual exhortó a los judíos a ratificar, reprendiéndolos por haber llegado al extremo no solo de no reconocer al Salvador, sino de haberlo además crucificado. Esta es la lección que podemos aprender de la figura de San Esteban. Caridad y anuncio van siempre juntos. Llenos de ira, estos lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedraron. Los que lo apedreaban dejaron ver sus vestidos junto a un joven llamado Saulo.
el futuro San Pablo, que se convertirá por las oraciones de este mártir y que aprobaba aquel delito. Mientras lo apedreaban, Esteban decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y de rodillas dijo con fuerte voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, murió. Los cristianos lo rescataron y dieron a su cuerpo digna sepultura. En el año 415, el descubrimiento de sus reliquias suscitó gran conmoción en el mundo cristiano. La historia de Esteban nos dice mucho. Por ejemplo, nos enseña que no hay que disociar nunca el compromiso social de la caridad del anuncio valiente de la fe. Era uno de los 7 que estaban encargados sobre todo de la caridad, pero no era posible disociar caridad de anuncio. De este modo, con la caridad, anuncia a Cristo crucificado hasta el punto de aceptar incluso el martirio. San Esteban nos habla sobre todo de Cristo crucificado y resucitado como centro de la historia y de nuestra vida. Podemos comprender que la cruz ocupa siempre un lugar central en la vida de la Iglesia y también en nuestra vida personal. En la historia de la Iglesia no faltará nunca la pasión y la persecución, y precisamente la persecución se convierte, según la famosa frase de Tertuliano, fuente de misión para los nuevos cristianos. Y ahí conocíamos al santo de este día, un santo muy especial, San Esteban protomártir, porque sin duda alguna, cuando hemos escuchado sobre los mártires de la Iglesia Católica y de la historia, hay un detalle muy especial en todos ellos, que es el amor que le tenían a las personas que estaban dañándolos, y al contrario de cada uno de nosotros que hoy en la actualidad nos hacen algo con una mirada mala que nos hagan, es como: te caigo mal, ¿qué te pasa? ¿Estás enojado conmigo o algo? Entonces, ese detalle de amor, de correspondencia a la gracia de Dios, creo que es muy importante, porque San Esteban le pedía a Dios que los amara a pesar de todo, a pesar de lo que le hacían. El amor era sin duda alguna parte esencial de ese momento, a pesar de que vemos solo dolor en su muerte, rechazo, pero él buscaba que el amor también estuviera presente en ese momento tan duro de su vida. Pensando en todo esto, vamos a hacer la pregunta de hoy, que está enfocada en el tema que también vamos a ver, que quizás sean las últimas partes, ¿verdad, Padre?, del himno a la caridad que teníamos desde hace un par de semanas, pero que sin duda alguna nos ha enseñado un montón, sobre todo de la convivencia y del compartir en familia. Y la pregunta de este día va enfocada así: ¿estoy dispuesto a perdonar a los demás como Dios me perdona? Pensemos en la pregunta: ¿estoy dispuesto a perdonar a los demás como Dios me perdona? Y no sé si me equivoco, pero en una parte del Padre Nuestro lo dice, que perdone mis pecados como yo perdono a aquellos que me ofenden. Pero sin duda alguna es tan fácil decirlo, pero hacerlo se vuelve tan complicado, sobre todo cuando buscamos y queremos perdonar de corazón. Porque decirlo: sí, se te perdona, no pasa nada, es sencillo, pero a la vuelta de la esquina nos sigue por dentro carcomiendo la idea de pensar que nos hizo algo, que nos hizo daño. Pero realmente están dispuestos a perdonar a todos los que me han hecho algo, así como Dios lo hace conmigo todos los días y a cada momento. Se vuelve bien difícil realmente. Exacto. Definitivamente que si nosotros aprendiéramos a perdonar como Dios nos perdona a cada uno de nosotros, las cosas fueran diferentes. No estuviéramos llenos a veces de rencor, de resentimiento, de ideas que nos van minando nuestro corazón, porque decir yo te perdono es fácil, pero ya hacer como ese examen de conciencia y decir sí te perdono realmente de corazón, y en ningún momento yo voy a volver a decir sí te perdono, pero más adelante está pasando una situación igual,
eso lo volviste a hacer, te volviste a hacer lo mismo que hiciste antes, recordando esas cosas en vez de ir ayudando o creando un ambiente que permita también a la otra persona poder darle esa otra oportunidad de poder hacer las cosas bien. Por ejemplo, el viernes decíamos que teníamos que irnos a la casa, si nos vamos a ir a dormir, tenía que ser con la paz y la serenidad de saber que estamos bien con todos y con los demás y hasta con Dios mismo, pero sin duda alguna, cuando nos colocamos justamente en el centro de este tema, que es el perdón, se vuelve extraño, quizás poco complicado entenderlo, porque no, si es que yo lo perdoné, por mí no hay problema, por mí está bien, pero en el fondo sí, es lo que vos decías, ¿verdad? No queremos generar el ambiente propicio para sentirnos mejor, sino que simple y sencillamente está eso por dentro, está esa necesidad de querer insistir en sacar aquello que está en el fondo. Pero vos me fallaste, vos hiciste tal cosa. Sí, pero vos hiciste esto, recordate lo que has hecho. Sí, pero vos me perdonaste. No, pero no olvides lo que hiciste. Entonces creo que perdono, por ahí... pero no olvido. Exactamente. Pero tenemos todo un programa para hablar sobre esto, sobre todo porque el perdón en la familia, como dice el Papa, es esencial y es parte necesaria para poder vivir ese ambiente familiar que todos necesitamos. Estamos en Guadalupe Radio en 87.7. Vamos a irnos al corte, a la pausa, pero recuerde que en el cuarto segmento usted nos llama al 626-444-4445. Vámonos al corte y volvemos con más. Reto para el día de hoy. En breve volvemos con tu programa Al Encuentro. No le cambies. Las mañanas se disfrutan mejor cuando salimos al encuentro. Continuamos con más. Estamos de regreso con su programa Al Encuentro aquí en Guadalupe Radio 87.7 Los Ángeles, San Diego y Tijuana. Y esta mañana se nos ha presentado la figura de San Esteban protomártir, aquel primero de los testigos que supo dar su vida por seguir al Señor. Y si recordamos, él asumió, transparentó a Cristo, asumiendo los mismos sentimientos que aquel tuvo en la cruz. Y se nos ha planteado la pregunta para el día de hoy: ¿estoy dispuesto a perdonar a los demás como Dios me perdona? Y es porque el día de hoy queremos tocar un tema que, como ya lo introdujeron Erwin y Mayra, puede resultar un poco complicado para nosotros, que es el tema del perdón. Yo una vez me acuerdo que estaba platicando con un amigo consultor que me ayudaba mucho en trabajos de liderazgo y formación de los jóvenes, y veníamos caminando y atrás venía el hijo mayor de él, un muchacho simpático, inquieto, y empezaba a molestarlo, a decirle cosas, y mira papá, y no sé qué, y hasta que un momento se voltea mi amigo y le dice: mira hijo, ¿sabes qué? Me estás enojando. Y el muchacho, con una desfachatez y una tranquilidad tal cual, dice: yo te estoy enojando. No, tú te estás enojando, yo te estoy molestando. Y el papá dice: ¿para qué diablos te llevo a las capacitaciones? Ya veo que vas aprendiendo. Porque precisamente el asunto es ese. A veces nosotros pensamos que es el otro quien me ofende. No, soy yo quien me ofendo. El otro hace cualquier cosa, pero yo me ofendo porque yo acepto aquel mal que se me está haciendo. Y entonces por eso se me vuelve difícil perdonar. Y a veces me ofendo justamente porque el otro está molestando para que yo me ofenda, o me ofendo injustamente, como en el caso que les contaba de este muchacho, que él estaba molestando pero de una manera inocente. Simplemente estaba aquí, como dicen, picando, ¿no? Uh-huh. Y el otro reaccionó mal, no supo entender la parte de broma que había en aquello. A veces nosotros vamos en la calle y pensamos que los otros tienen mala intención y que nos están ofendiendo porque hicieron algo
ahora decimos contra la ley o contra mis derechos, cuando el otro tal vez ni se dio cuenta. El otro simplemente iba caminando y tropezó conmigo, o hizo una mala maniobra en el vehículo, o dijo una palabra que se le salió en un momento determinado. Y fíjense que eso sucede más en la familia, porque estamos más cerca, porque nos rozamos más, y porque nos conocemos más, y porque presuponemos más del otro, porque nosotros ya pusimos viñetas, a cada uno lo clasificamos y decimos, no, es que este es ácido corrosivo, ya sé que siempre va a salir con algo. Este otro, no, si no te la está haciendo ahorita, te la va a hacer después, pero la va a hacer. Y ya de una vez nosotros vamos presuponiendo que el otro va a actuar mal. O sea, nos ofendemos ¿cómo se dice? Preventivamente. Por adelantado, sí. Y entonces es ahí donde pienso yo que viene la situación difícil. Y es por eso que Pablo nos dice, el amor todo lo disculpa, porque intenta comprender la debilidad ajena. Trata siempre de buscarle excusas. Fíjense que el amor es el perdón es consecuencia del amor. Así como el amor de Dios es sin límites, también el perdón de Dios es sin límites. Dios no va sumando las faltas. Yo creo que es una aberración aquel dicho que dice Dios tarda pero no olvida. No, Dios cuando perdona, perdona y olvida. Nosotros somos los que no olvidamos, que vamos llevando la cuenta. Van una, van dos y la tercera es la vencida. Me la voy guardando en la bolsa, le dicen a veces a uno cuando uno hace alguna cosa. Ya te la voy llevando, va llenando la bolsita de tantas cosas que vas haciendo. Para mí de pequeño no había peor frase que estás en jabón. Estás en jabón, decían. Significaba que El Salvador que tenía por ahí guardaditas algunas cuantas malas que había hecho y me las llevaban contadas. Y eso lo usamos mucho en la escuela y en el trabajo. Sí, de hecho. Ya, pero fíjense que, y entonces, pero ¿qué perdona, Señor, a ese que el Señor a esos que dicen ya, a la tercera es la vencida? Cuando Pedro le pregunta, le dice, y mira, ¿y cuántas veces tenemos que perdonar entonces? Hasta 7 veces. Que ya 7 veces significaba la plenitud, es decir, casi le está diciendo 7, siempre. Y Jesús sale con una hipérbole. No, ¿cómo que 7 veces? Hasta 70 veces 7. O sea, ni siquiera es plenamente, sino que es lo absoluto. O sea, junto con el amor, el otro valor cristiano por excelencia es el perdón. Exacto. Obviamente alguno nos va a decir, pero entonces, ¿qué mensaje estamos dando? Cualquiera puede hacer lo que le da la gana. Porque si al final de cuentas vamos a perdonarlo todo, ¿cómo podemos corregir? ¿Cómo podemos educar? Y es que yo pienso que lo que educa no son tanto las correcciones, sino el amor. Porque de hecho cuando yo corrijo con amor, el otro puede cambiar. Si yo no corrijo con amor, sino con cólera, con enojo, con normas, entonces el otro no cambia. El otro se endurece y se envilece. Es por eso decíamos que los castigos muchas veces se envilecen y hacen que el otro reaccione, mientras que el amor es el que va guiando, porque nadie es insensible al amor. Algunos parecen ser insensibles, pero no son insensibles. Al final van cayendo en cuenta. La justa reivindicación de los propios derechos se transforma muchas veces en venganza. Eso implica que nosotros tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos y sobre todo dejarnos perdonar por Dios, que Él perdona siempre. Y miren, nosotros somos bien campeones. ¿Acaso no le estamos pidiendo a Dios que nos perdone todo el tiempo? Piensen, por ejemplo, cuando rezamos el Padre Nuestro, que el mismo Señor nos los enseñó. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y si empezamos a sacar cuenta, ¿y cuándo hemos perdonado al que nos ofende? ¿Sabe que ahí en mi parroquia, bueno, ya murió una señora, una ancianita, pero ella era muy curiosa, porque ella, justo esa parte, Señor, perdónanos como nosotros perdonamos, ella no la rezaba.
Y fue que casualmente yo iba pasando cuando otra persona le estaba preguntando que por qué no rezaba eso. Y decía, es que yo no puedo perdonar, no estoy siendo mentirosa si yo rezo esa parte del Padre Nuestro. Porque a ella en tiempo de la guerra civil le mataron a sus hijos. Entonces ella quedó sola. Ya no tenía a su esposo, entonces le mataron, creo que eran 2 hijos, le mataron en tiempo de guerra. Entonces ella decía, yo no puedo perdonar a los asesinos de mi hijo. Entonces yo estoy siendo mentirosa. Ella era muy consciente de lo que implicaba esta petición que se hace en el Padre Nuestro. Y decía, yo no puedo decir perdono como yo estoy perdonando porque no lo puedo hacer. Ella vivía con ese resentimiento de que a sus hijos los habían asesinado en tiempo de guerra. Entonces creo que también a veces nosotros lo decimos así, Señor, perdónanos como tú nos has perdonado, pero si realmente somos conscientes de lo que estamos pidiendo, hasta nosotros estaríamos como en stop en el momento de decir esta parte, porque muchas veces no estamos perdonando de corazón al que nos ha ofendido. Ahora imagínate cuando se nos dice que presentemos nuestra ofrenda, que si vamos a presentar nuestra ofrenda al altar, primero tenemos que reconciliarnos con el hermano. No regresaríamos a presentarlo. Ciertamente el perdón es uno de los elementos tal vez más complicados, más difíciles. Sin embargo, es el que nos da la garantía de sanación. Sobre todo cuando ese perdón lo ejercemos en familia. Yo creo que es allí donde deberíamos, porque es el tema que estamos tocando, es allí donde debemos enfrentar esta situación y perdonarnos siempre. Muchas cosas se superarían, se allanarían si supiéramos perdonar constantemente, y sobre todo si supiéramos perdonarnos a nosotros mismos, porque el problema es que nosotros a veces no somos capaces de perdonar al otro, porque perdonar al otro nos pone enfrente de nuestra propia falta. Hemos sido nosotros los que hemos ofendido. Y el Papa Francisco decía en una catequesis que él daba hace una semana sobre la familia y el perdón, en que no hay familia perfecta, no tenemos padres perfectos, no somos perfectos, no nos casamos con una persona perfecta ni tenemos hijos perfectos, tenemos quejas de los demás, decepcionamos unos a otros y por eso no hay matrimonio sano, ni familia sana sin el ejercicio del perdón. Y es así que estamos hablando sobre este tema muy especial, muy importante, y vamos a seguir compartiendo en el siguiente bloque. Y en el cuarto usted nos puede llamar al 626-444-4445 y así compartirnos su respuesta o su reflexión a la pregunta. Vámonos al corte y después de eso volvemos con más. Aprovecha esta pausa y sal al encuentro de tu familia. En breve regresamos, aquí, en tu estación preferida, Guadalupe Radio. Las mañanas se disfrutan mejor cuando salimos al encuentro. Continuamos con más. Y aquí estamos de nuevo con nuestro programa Al Encuentro. Siguen en sintonía con Guadalupe Radio 87.7, Los Ángeles, San Diego y Tijuana. Y estamos hablando del perdón. Y fíjense que me llamaba la atención de que Dios, que es amor, obviamente no nos deja un sacramento del amor, porque el matrimonio en realidad no es el sacramento del amor, sino de la participación en la creación, en el cual se vive el amor, porque el amor es, como se dice ahora, transversal. O sea, el eje transversal. Es el eje transversal, o sea, tiene que vivirse en todo momento. Y sin embargo, sí nos deja un sacramento del perdón. Porque una de las características del amor de Dios es precisamente la misericordia. Y la misericordia se manifiesta en el perdón. Dedicamos una serie de programas a hablar de la misericordia y de las parábolas de la misericordia. Y veíamos cómo, por ejemplo, en el caso del hijo pródigo, que era más bien el padre amoroso, ¿no? El padre amoroso. Cómo lo esperaba desde el principio y estaba dispuesto a perdonarlo. Y cómo lo que hizo que se rompiera la relación entre los dos hermanos fue porque el mayor no fue capaz de reconocer el amor en el otro. Y entonces no es capaz de perdonar. Y a veces nos pasa eso en la vida de cada día. Y es curioso que en el sacramento del perdón
el Señor realmente nos perdona, pero para poder acercarnos al sacramento de la penitencia, es importante que nosotros seamos capaces primero de reconocernos pecadores, de reconocer que hemos fallado. Y cuando reconocemos que hemos fallado, entonces podemos aceptar el perdón del Señor. Yo creo que eso es lo que a veces en nuestras relaciones interpersonales falla. Nos quedamos encerrados en nuestro propio orgullo y nosotros siempre tenemos razón. Y los demás siempre están equivocados. Entonces es bien difícil en ese ambiente perdonar. Y nos damos cuenta que eso se vive en varios ámbitos. Incluso ahora lo estamos viendo cómo se vive incluso en el ámbito internacional. Cómo de una vez damos juicios absolutos sobre la falta del otro sin reconocer nuestras propias faltas. A veces es difícil enfrentarnos a nosotros mismos y a nuestras propias debilidades y a nuestro propio pecado. Se vuelve bien complicado porque realmente nosotros no estamos siendo educados para eso. Desde que estamos en casa no estamos siendo educados para esto. Yo recuerdo que cuando usted hablaba del orgullo y que nos quedamos siempre en que nosotros tenemos la razón, recuerdo que en mis primeros años laborales, hace casi 10, 11 años, tenía muchos problemas porque cuando se le llama la atención a alguien, no está acostumbrado a que se le llame la atención, obviamente, ¿verdad? Sino que es como, siempre quiere escuchar uno lo bueno, siempre quiere escuchar nada más lo bueno, y cuando se te llama la atención es como, se te ponen los pelos de punta y no entras en esa sintonía. Con el paso de los años, uno va entendiendo que no siempre está en la razón. Y a veces cuando ese orgullo y esa necesidad de mantenernos arriba y que nadie nos diga nada, es cuando nos va diciendo más difícil que entendamos que el perdón es necesario y que debemos aceptar, por ejemplo, la corrección fraterna, y que es tan importante la corrección fraterna cuando la hacen de corazón, porque si bien había momentos en los que recuerdo que tuve una jefa hace unos años, era muy enojada, era muy estricta, pero siempre detrás estaba la corrección fraterna y me hizo aprender mucho y me hizo crecer mucho como persona. Trato de llevar esto a la práctica hoy en día con los chicos que tengo. ¿Que lo enojado o la corrección fraterna? Ambas. Ambas, porque yo logré entender con ella de que lo estricto o lo disciplinado no quita el amor del trabajo. Entonces trato de llevarlo a la práctica con los chicos que tengo, con la familia y aún con los ambientes de los amigos, cuando a veces a algunos se les pasa la mano con una broma o algo con otro, siempre está como, eso no se hace, no deberías de hacerlo, ¿verdad? Entonces, pero es tan difícil, como usted lo decía, lograr entender eso, que la corrección fraterna es parte necesaria de... Entonces los muchachos te dicen Ervin el gruñón. Por ahí, a veces dice, es que el profe Ervin es bien enojado, es bien bravo, dicen los niños. Entonces, pero en el fondo siempre están ellos con uno, siempre llegan a uno porque también pensaba en lo que usted decía antes, no solo llamarles la atención y solo regañarlos y gritarles, es acercártele después y decirle, mira, puedes hacer esto para que te salga mejor la cosa. Yo creo que la corrección fraterna, que es uno de los elementos fundamentales de la vida cristiana y de la convivencia cristiana, es algo que nos tiene que llevar a tomar conciencia de nosotros mismos, porque solo podemos corregir al otro si somos capaces de corregirnos a nosotros mismos, si somos capaces nosotros de emprender ese camino. Y es por eso que es importante que sepamos que cuando yo perdono, me comprometo a acompañar. Yo creo que es ahí donde falla el perdón, porque a veces es tachón y cuenta nueva. Tachón y cuenta nueva quiere decir, ok, te perdono, pero yo sé que vas a volver a fallar, y entonces comienzo a seguir las cuentas y sigo llevando las cuentas. Y no, es decir, te perdono, pero me comprometo a caminar contigo para que no vuelvas a caer. Miren qué hermoso sería esto si lo aplicáramos con nuestros hijos o en nuestra familia. Qué sé yo, la triste historia de los muchachos cuando llegan los exámenes y al final hay reprobaciones. Y empezamos a ver que no entrega tarea, que no sé qué, que no estudia, que sale... Y después, te prohíbo eso, te prohíbo lo otro, pero nunca estoy allí para acompañarlo, para ayudarlo, para sostenerlo en sus debilidades.
Exacto. Es que cuando uno perdona, reconoce la debilidad del otro. Y al reconocer la debilidad del otro, nos comprometemos a apoyar en esa debilidad. Porque pero no solo reconozco la debilidad del otro, sino también mi propia debilidad. Porque me doy cuenta que la falta del otro, a veces yo soy parte de la causa de esa falta. Exacto. Imagínate, qué sé yo, cuando tu jefa gruñona, que después te corregía, probablemente debería pensar en cierto momento que ella no había estado presente en todo momento y que por lo tanto de alguna manera había suscitado también algunas de esas faltas, sobre todo cuando son, yo me pongo a pensar aquí, es que me faltó el respeto. ¿Pero qué significa que me faltó el respeto? Y quizá la otra persona dio algún momento para que se diera alguna broma que al final se sintió pesada. Exacto. Entonces uno da a veces paso para ciertas cosas. Sí, por eso yo creo que a veces deberíamos ir dándonos cuenta que si realmente amamos, necesariamente tenemos que perdonar. Pero para poder perdonar, primero tenemos que saber perdonarnos a nosotros mismos. Cuando hagamos este proceso, este círculo virtuoso de reconocer el perdón y perdonar, es cuando vamos creciendo en el amor. Pero don Ervin Gruñón, ¿qué te parece si pasamos a la acción? La fe sin obras no vale nada. Por eso diariamente te invitamos a entrar en acción. Y seguimos por acá en Guadalupe Radio en el 87.7 FM. Estamos hoy hablando del perdón y de que el amor lo disculpa todo. Y es así que también el himno de la caridad de San Pablo nos compartía hoy también una de sus virtudes y nos hacía reflexionar en un tema más, y también nos generaba una pregunta tempranito, porque decíamos que si estábamos dispuestos a perdonar a los demás como Dios me perdona. Y aplicando esto y viendo que necesitamos también llevar todo esto a la práctica, a la acción, el reto de hoy dice así: aprenderé a perdonar a los demás aun cuando haya sido injustos conmigo. Es así que dice el reto de hoy. A partir de hoy aprenderé a perdonar a los demás, aun cuando hayan sido injustos conmigo. Y cualquiera va a decir, no, yo no. Es que él tiene que venir y pedir perdón, o ya me faltó de una forma muy fea el respeto, como decíamos. Pero quizás, así como dicen que para una pelea es necesario que estén dos, para una discusión es necesario que estén dos, para que el perdón se dé es necesario que uno dé el paso. Y que uno de los dos quiera romper la barrera del orgullo, del resentimiento, del dolor. Y por eso el reto dice: aprenderé a perdonar a los demás aun cuando hayan sido injustos conmigo. Y esto me recuerda la cita bíblica en la que dice que si te golpean en una mejilla, pon la otra. Y un padre dijo una vez: es que yo no voy a ser bruto de estar poniendo mi mejilla cada rato, dice, sino hay que saber ser humilde cuando es necesario y cuando tengo que dar el paso para que otro entienda que el perdón también es importante. Porque si yo lo reconozco y yo lo sé, pero no lo aplico, no lo llevo a la práctica, ¿de qué sirve? Decía el Padre, ¿sabes? Conocer y saber del perdón, hablar del perdón, pero si no lo llevo a la práctica, ¿dónde se queda todo esto? Se queda nada más en escritos o en romanticismo bonito de perdonar, de querer al otro, pero hay que saber que para estar bien hay que pasar por el fuego también en ocasiones, como le pasa al oro, por ejemplo. Pero por eso dice: a partir de hoy aprenderé a perdonar a los demás aun cuando hayan sido injustos conmigo. Y aprender y darnos cuenta que el perdonar, al final de cuentas, es un proceso de liberación. Cuando yo guardo rencor, soy yo quien me voy carcomiendo por dentro. Mientras que cuando perdono me libero de todo eso. Es un proceso de salud espiritual también, de saber irme liberando de esas cargas. Pensar realmente en cómo Jesús sintió y vivió el perdón sería tan astral, porque no estamos en el pensamiento de Jesús, porque no estuvimos en la época de Jesús. Pero sin duda alguna, imaginármelo a mí me hace reflexionar mucho. Cómo Jesús, al estar en esa cruz, a pesar de todo lo que había pasado, sí pudo y tuvo el
la paciencia y la humildad de perdonar. Qué hermoso es pensar en eso, aun cuando quizás no vivimos en la época, no lo sentimos, pero imaginarlo a mí me hace reconfortar un poquito. Y vamos a irnos a la pausa, vamos a irnos al último corte antes de venir al último segmento, y donde usted puede llamarnos al 626-444-4445. Estamos en Guadalupe Radio, arrancamos hoy lunes de alegría con un tema muy especial y muy bonito para toda la semana. Vamos a irnos al corte y volvemos con más. Aprovecha esta pausa y sal al encuentro de tu familia. En breve regresamos, aquí, en tu estación preferida, Guadalupe Radio. Evangelizar con nuestra vida es la verdadera misión. Continuamos con más de Al Encuentro, con Erwin y el Padre Pierre. Y estamos de vuelta aquí en Guadalupe Radio 87.7 FM. Hemos vuelto de la pausa y estamos listos para entrar en sintonía con el último bloque. Y esperamos que usted pueda llamarnos, que nos comente sobre la pregunta, sobre el reto. Y es más, les voy a recordar antes de dar los números de cabina. La pregunta y el reto dicen así: ¿estoy dispuesto a perdonar a los demás como Dios me perdona? Y en el reto, de hecho, vamos a hablar sobre eso, al llevar todo esto a la acción, al decir: a partir de hoy aprenderé a perdonar a los demás, aun cuando hayan sido injustos conmigo. Y el teléfono en cabina es el 626-444-4445. Puede llamarnos, comentarnos sobre la pregunta, sobre el reto, sobre si usted tiene algún testimonio de amor, de perdón, de paz, de unión, de liberación, como decía el Padre, sobre todo en la familia. Y si no es en la familia, pues que usted nos lo comente, nos lo comparta, que también nosotros crecemos al oír estos testimonios de fe, de amor, y que nos llevan, que nos hacen caminar juntos este camino a la santidad. Exacto, queremos escucharlos, queremos saludarlos, queremos que usted nos comente cómo pondrá en práctica el reto, que no solo es para este día, sino que es empezarlo a poner en práctica este día y llevarlo siempre a lo cotidiano. Porque usualmente me estaba recordando cuando estábamos hablando del perdón, de que antes se hablaba de la ley del talión, a veces todavía se habla que ojo por ojo, diente por diente, entonces, pero Jesús viene a enseñarnos una nueva ley, la ley del amor, que si alguien me ofende, entonces lo perdono. Ya no es como antes, si alguien me ofende, pues yo le voy a hacer una ofensa peor, sino que ya no es pagar con lo mismo que a mí me hacen, sino que es demostrar que todos somos cristianos, que si el otro está fallando, pues ya lo decían ustedes, hacer una corrección fraterna. Y en las mismas escrituras nos enseña que si ves que tu hermano está fallando, pues llévalo aparte y dale una corrección. Si no entiende, pues llama a los superiores y ve con ellos, y si no, preséntalo ante la comunidad para que darle una corrección. Entonces, pero todo es a partir ya de la nueva transformación que Jesús hace de esta ley del amor, de aprender a tener ese amor, ese perdón hacia el prójimo. Y recuerdo que el Papa Francisco, cuando estaba dando las catequesis de los miércoles, empezó a desglosar todas las peticiones del Padre Nuestro, y cuando llega a la petición de Señor, perdónanos como tú nos perdonas, así también nosotros perdonamos, él decía de que el perdón a veces es lo más difícil, pero que nosotros debemos de estar conscientes de que si Dios es misericordia, nosotros podemos dar misericordia y perdón a los demás. Solo es de tener que pedirle a Él que nos dé esa gracia, porque el perdón es eso, es una gracia que nosotros tenemos que pedir constantemente a Dios para tenerla. Y si tenemos perdón, pues ya vamos a empezar a liberarnos de tantas cargas que tenemos, porque hay personas de que están en pleitos, en discusiones con personas de su misma familia o con personas que no son de su familia, pero es un pleito de años. Y a veces hasta esas mismas discusiones llevan a tener enfermedades físicas, porque la persona se carga con tanto y no busca liberar, no busca sacar todo eso a través del perdón, de una conversación, de empezar a dar ese paso hacia una transformación de su corazón. Fíjate que yo, cuando analizo un poco la historia, siempre me ha gustado la historia, ¿no? Me llaman la atención ciertos elementos y digo, bueno, la vida siempre ha tenido conflictividades y sin embargo se han ido resolviendo de una u otra forma.
Y hay mil motivos por los cuales deberíamos sentirnos mal unos con otros y a veces como sentir rechazo y rencor. Sin embargo, hay dos acontecimientos que ciertamente a mí siempre me chocaron por su absurdidad, y son precisamente las dos grandes guerras mundiales, donde fueron el monumento a la estupidez humana, al orgullo y a la vanagloria sin sentido. Y yo me ponía a pensar, ¿y cómo puedo perdonar eso? ¿Cómo se puede perdonar eso donde murieron millones de jóvenes sin ningún sentido? Así simplemente casi podría verse como desperdicio que la humanidad hizo de sí misma. Y después las soluciones que fueron buscando los países con aquella enorme carrera de armamentismo. No sé si ustedes recuerdan, ustedes oyeron hablar de la famosa Guerra Fría, que era todo aquel proceso donde cada vez las grandes potencias iban armando más y armando más y armando más, y entonces poniendo otra vez el conflicto en la palestra, hasta que en un momento determinado de la historia, alguno de los líderes decide ceder y entrar a procesos de diálogo. Y es hasta entonces que se logra frenar la carrera armamentista. Pero, Erwin, nos dicen que tenemos llamada. Así es, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Con Irma. Mucho gusto, Irma. ¿Y de dónde nos llama? De aquí de Los Ángeles. Un gusto escucharla. ¿Y qué nos puede contar? ¿Qué nos puede decir este día sobre la pregunta, el reto o el tema? Para mí está muy, muy fuerte porque yo he trabajado mucho sobre esto, sobre el perdón, y la verdad que a veces uno no quiere perdonar, pero sí queremos el perdón de Dios, y eso es muy difícil, porque si no nos perdonamos en primer lugar nosotros, no encontramos el perdón y no podemos perdonar. Y yo ahorita he estado trabajando desde el día que hablé con el Padre, y a mí me ha ayudado bastante su estación, porque yo he trabajado mucho en mí, y es muy hermoso buscar el perdón y perdonar, porque si no tenemos perdón no hay paz en nosotros. Ciertamente, y es un camino muchas veces muy arduo, difícil. No es que sea fácil decir, bueno, yo perdono y ya me quedo en paz. No, o sea, la cosa es como entrar en la olla de presión, ¿no? Aquello está hirviendo y la valvulita está moviéndose, y hay que ir poco a poco sacando esa presión, porque en la medida que voy aprendiendo a perdonar y a perdonarme, me voy dando cuenta de la capacidad enorme de amar que tengo dentro de mí, porque el Señor me ha amado primero, y es eso lo que me ayuda a transparentarlo en la familia. Y entonces voy descubriendo la sabiduría de no tomar las cosas demasiado en serio y saber dejar el pasado atrás. Ya pasó, por más que yo grite, chío, patalee, no va a cambiar un milímetro. Ahí ya pasó. Mejor dejarlo atrás. No que no se convierta en ancla. Pasarlo para adelante para que me permita avanzar en el camino. Amén. Sí, la verdad que sí, porque es muy triste. Fueron casi 20 años los que viví así, y la verdad que es algo que no deseo para nadie. Bendito sea Dios, Irma. Estoy luchando, y más que nada primero a Dios en mi vida. Y tenga por seguro que Dios se irá manifestando. En la medida que nosotros nos vamos dejando transformar por Él, es el Espíritu el que comienza a hablar por medio de nosotros y empieza a actuar en la familia. Ya va a ver cómo Él va a ir sanando sus dificultades, pero le va a ir planteando nuevos retos, porque la vida es siempre crecimiento. La santidad es camino, es avanzar. A veces en terreno llano, pero generalmente por la puerta estrecha. Es como subir al Everest, supongo, ¿no?
Sí. Pidámosle al Señor que nos dé la que fuerza. Sí. Irma, muchísimas gracias, bendiciones, gracias por estar con nosotros y se tenga por seguro gracias que seguimos orando por este hermoso programa. Y tenga por seguro que seguimos orando por usted y por favor cuando usted ore acuérdese también de nosotros. Damos gracias al Señor por todo lo que nos ha dado. Yo estaba pensando, y precisamente le decía esta cuestión de la Guerra Fría, que es cuando se llega a ese de tomar conciencia que no podemos seguir en esa confrontación constante, que es cuando se logra la paz. Sin embargo, nos damos cuenta que actualmente volvemos otra vez a querer imponer la fuerza y el orgullo y la vanagloria. Yo creo que es importante que aprendamos a perdonarnos y a perdonar, a saber que nosotros somos parte de la solución, pero también somos parte del problema y que tenemos que aceptar esa parte que nos corresponde y sobre todo dejarnos transformar por el Señor, acogernos a su perdón, a su amor y a su misericordia. Pongámonos en oración para que sea Él quien nos bendiga. Señor Jesús, tú que en la cruz perdonaste a quienes te ofendieron e injuriaron, a quienes te causaron tanto dolor, enséñanos a perdonar a quienes nos hacen sufrir. Danos la sabiduría del corazón para no guardar rencor y saber perdonar los errores. Recuérdanos, Señor, que tenemos que perdonar para que tú nos perdones. Ayúdanos, Señor, a perdonar de corazón a todos los que nos han ofendido y a que sepamos reconocer que así como tú nos has amado primero, también tú nos has perdonado primero. Te lo pedimos, Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y es para nosotros siempre un gusto estar con ustedes cada día en este camino hacia la santidad, donde vamos avanzando hacia el encuentro del Señor. Como parte de Fusalmo El Salvador, nos sentimos contentos de colaborar para Guadalupe Radio, pero si desea conocer más sobre nuestra obra, puede contactarnos a través del sitio www.fusalmo.org. Gracias por permitirnos este encuentro y nos encontramos mañana en la próxima edición de su programa Al Encuentro. Bendiciones. El anuncio del Evangelio es la expresión más sublime de amor al prójimo. Salgamos al encuentro. De lunes a viernes, caminemos juntos para hacer de cada tema un reto personal de vida. Nos volveremos a encontrar en una emisión más de tu programa Al Encuentro, solo aquí en Guadalupe Radio.